¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Hablemos de Evaluación. Y bueno, el día de hoy hemos escogido el tema capital natural, impactos ambientales, valoración de activos ambientales por la teoría del valor económico total, entre otros temas. Entonces, lo primero que debemos saber para entender el tema capital natural es que en el mundo los investigadores han clasificado el capital de 4 maneras. Por ejemplo, tenemos el capital social, que bueno, se refiere, es todo un tema, lo pongo únicamente como referencia, pero ustedes pueden investigar, hay conceptos como la renta social, la hipoteca social, etcétera, ¿no? El capital social, la deuda social, eso es un capital. Otro es el capital de origen humano o capital construido, donde entran todos los activos que ha hecho el hombre, también los intangibles como el dinero. Otro de ellos es el capital humano, que bueno, se refiere así a las personas, y el otro de ellos es el capital natural. Y bueno, como todos los capitales, dentro del capital natural también hay activos y pasivos ambientales. Entonces, algo que es interesante, antes de la década de 1970, no se volteaba a ver mucho al capital natural porque se consideraba, vamos a decirlo así, como inagotable, no se habían tenido crisis. Entonces, había estados, por ejemplo, que tenían políticas que, bueno, ahora se sabe claramente, pero que en ese momento no se veía, eran políticas de suicidio ambiental, en el sentido que estaban inflando su Producto Interno Bruto a costa de su capital natural. Por ejemplo, el caso del que le estoy hablando es de Indonesia, que en 1970, tengo el dato, es de un libro de economía ambiental del autor Hilpin. Indonesia exportaba el 40% de la madera bruta en todo el mundo. Entonces tenía una política, como les decía, que estaba, sí, mucho crecimiento económico, era como cortar el bosque y meterlo al banco, ¿no? O sea, convertir la naturaleza en economía. Los capitales fluctúan entre sí, o sea, el capital natural se convertía o inflaba el Producto Interno Bruto. Pero bueno, eso no era sostenible. Entonces se pone una ley, la prohibición es en el año 1985, se prohíbe exportar madera así de manera bruta, ¿no? Para procesar. Pero eso no para la depredación de los bosques. Tristemente le dan la vuelta a la legislación. ¿Qué pasa? Las empresas de primer mundo van y se instalan dentro de Indonesia para precisamente no romper esa ley de exportar madera de manera bruta. Ahora transforman la madera. Entonces, para 1991, Indonesia exportaba 3.800 millones de dólares en productos de madera terminados. Es decir, como se hacían dentro del país, no se infringía la legislación, pero bueno, al fin y al cabo, para el recurso natural, eso no ayudaba, porque de todos modos se seguía convirtiendo la madera en producto. Entonces, esta es una manera de cómo los capitales se relacionan entre sí. Vamos ahora a enfocarnos un poco más a qué es el capital natural. Me gustaría comentarles que no hay una sola definición. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado hablar de los humedales, de los manglares. Por ejemplo, un humedal o un manglar se puede definir como ese estado de la tierra que no es suficientemente firme para ser pisado, ni suficientemente líquido para ser navegado. Es así la transición, ¿no? Como un pantano. Entonces, de eso hay más de 50 definiciones en el mundo científico sobre qué es un humedal. Tiene su convención a nivel mundial sobre la convención de Ramsar. Entonces pasa lo mismo con el capital natural. Los científicos, los doctores, algunos dicen que se resume como biodiversidad más todos los servicios ambientales. Yo aquí les voy a compartir una definición. Es la valoración económica del capital natural puede definirse como la asignación de un valor cuantitativo monetario a los bienes y servicios suministrados por los servicios ambientales. Él es del autor Lambert, lo escribió en el 2003. Y bueno, aquí les voy a compartir una más para que vean que lo importante es entender el concepto. Todo sistema, nos dice este autor, todo sistema económico reposa sobre los cimientos de la naturaleza. Por una parte, los ecosistemas son la fuente de todos los materiales y la energía procesados a lo largo del sistema productivo hasta su transformación en bienes o servicios de consumo. Por otra parte, los ecosistemas son el sumidero al que van a parar todos los residuos derivados del metabolismo socioeconómico, tanto en sus fases productivas como consuntivas. La necesidad de reflejar este hecho erige la noción del capital natural como concepto clave para poner de relieve el papel que juegan los ecosistemas en el sustento de las economías, permitiendo su articulación en el lenguaje económico. Entonces, bueno, como ven, nos habla de un sistema, de un metabolismo socioeconómico. Entonces, el capital natural está involucrado en todo, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Muchísimas. Por ejemplo, funciones de regulación, la regulación atmosférica, hídrica, disponibilidad de agua, sujeción de suelo, refugio, criadero, etcétera, muchas otras, ¿no? Repolinización, función de producción, comida, materias primas, recursos energéticos, de información, también de sustrato, vivienda, agricultura. O sea, es decir, hay muchísimas funciones del capital natural. En este momento van a ver una imagen.
por lo tanto no es tan importante que entendamos una definición así como a rajatabla o referida a una bibliografía, así como concepto, ¿no? Todo lo que nos rodea, ahí mismo hay activos y pasivos ambientales. Por ejemplo, un activo ambiental, todo lo que nos produce así bienestar, ya sea, cuando se habla de activos, se menciona, por ejemplo, bienes y servicios ambientales. Si yo hablo de bienes ambientales, yo puedo decir, son bienes que se pueden cuantificar. Por ejemplo, la comida, la cosecha, la madera, etcétera, cosas que yo tomo, pero que se pueden cuantificar, son bienes ambientales. Pero si hablo de servicios ambientales, son cosas que yo uso, pero que no veo, ¿verdad? Como la purificación del agua, del aire, la regulación del clima, o sea, todas esas cosas son servicios ambientales. Entonces, tanto los bienes como los servicios ambientales son los activos ambientales. Los pasivos, así como la contabilidad, lo pasivo es lo que se debe, lo que resta, lo que ponen de mérito. Los pasivos ambientales, bueno, es muy fácil. Yo podría decirles, ¿cuál es el pasivo ambiental mundial así por excelencia? Pues el calentamiento global y el tema del efecto invernadero y la capa de ozono, ¿no? O sea, es el pasivo por excelencia porque no importa el lugar geográfico de emisión, sino que a la tierra, al ecosistema le afecta la cantidad. Entonces ahí no nos podemos echar la culpa, es que este país, es que otro, es el total, ¿no? Entonces es un ejemplo de un pasivo ambiental por excelencia el mundial, el que lo ocupa a todos los países, pero también puede haber pasivos ambientales locales, como la contaminación de un río cerca de tu casa, ¿no? Entonces todo lo que le resta, si tú recuerdas en contabilidad, los activos menos los pasivos es igual al capital. Entonces igual si en la naturaleza los activos menos los pasivos es igual al capital, seguramente has escuchado lo que le llaman el día cero, cuando los países dicen, este país llegó a su día cero en agosto, este en septiembre, este en enero, este casi hasta noviembre. O sea, de la cantidad que tienes de capital es como si fuera una empresa. Si tú no te comes el capital, quiere decir que hasta puedes crecer, pero si en el día cero es cuando tu presupuesto te lo acabas como país y empiezas a consumirte tu capital natural. Entonces un país que contamina tanto que en marzo llegó a su día cero, quiere decir que a partir de marzo ya se comió lo que hubiera sido su flujo para operar de manera natural y ahora ya está yendo sobre sus reservas, el capital. Entonces, si fuera un ejercicio contable, a final del año tendría menos capital con el que empezó, porque a partir de marzo, en su día cero, o en agosto, o en septiembre, noviembre, empezó a comerse, ¿no? Lo ideal es que todos los países libraran el año sin llegar al día cero, es decir, que nunca nadie se comiera el capital natural, porque si la mayoría de los países no libran o se comen el año, lo que le llaman el día cero, llegan al año cero, ¿qué pasa? Que al año siguiente, como si fuéramos empresa, la Tierra, tenemos menos capital del que teníamos, por eso cada vez se pone más crítico, ¿no? Entonces, ya que hemos más o menos establecido qué es los activos, los pasivos ambientales, ahora vamos a hablar de los impactos ambientales. Este tema lo vemos mucho, que un fraccionamiento, el estudio de impacto ambiental, que esto siempre, pero ¿qué es un impacto ambiental? O sea, un impacto ambiental está todo el tiempo en todos lados. Algunos son los que persigue la ley y la justicia, pero todas nuestras actividades impactan en el día a día. Cuando tú vas a la escuela, cuando vas a tu trabajo, en tu casa. Por ejemplo, la Universidad de Santiago Compostela hizo un estudio científico de su universidad de 100 hectáreas, en el cual midió variables, 5 era energía, agua, papel, residuos y movilidad. Esas 5 variables en toda su plantilla, ya fueran académicos o administrativos, estudiantes, empleados, todos los que mueven la universidad. Y bueno, se encontró que para que la universidad no consumiera capital natural, para que fuera autosustentable, tendría que tener una superficie 55 veces más a eso. O sea, para 100 hectáreas tendría que tener 5.500 hectáreas. Como no los tiene, cada persona que va ahí se come o le cuesta al año 1.600 metros cuadrados. O sea que un estudiante que va a la universidad daña al año 1.600 metros cuadrados y así tú le vas sumando, ¿no? Hasta que obtienes tu huella ecológica. Cada mexicano, por ejemplo, al año destruye 7 hectáreas. Es baja. La de Estados Unidos es la más alta, 10 o 12. O sea, por cada habitante de Estados Unidos, por cada habitante de Estados Unidos se destruyen 12 hectáreas. Entonces, ese es el costo, la huella ecológica de cada ser humano. Lo puedes también buscar. Hay muchísimos estudios y páginas. Tú pones la huella ecológica de mi país y ahí te van a decir el promedio. Obviamente son promedios, son estudios masivos. Entonces, un impacto ambiental es cuando se estudia el estado original entre un recurso y cómo se vio afectado con la alteración del hombre. Vamos a ver una gráfica en este momento. En la parte de abajo, la parte que se ve es la línea de tiempo. También otra cosa que es importante, no podemos, y en la parte vertical es lo que vamos a medir, no podemos medir el ambiente así como tal, el agua, pues el agua ¿qué? El aire, ¿cómo?
Entonces, en la parte vertical que ves se llama indicador ambiental, o sea, el aire, ¿cómo va a medir el aire? Las partículas por millón de la contaminación. El agua de tal río, las concentraciones de tal sustancia. Estaban muy bajas, hubo un derrame de la planta y ahora ve los niveles. O sea, esas modificaciones en el impacto ambiental sobre el eje vertical que es el tiempo. Entonces, un estado inicial, cómo hubiera sido la evolución del recurso natural sin la alteración del hombre y cómo evolucionó con la alteración del hombre. Y eso es atribuible al impacto. Por ejemplo, una ciudad puede estar contaminando gradualmente su aire. No hay problema, no está bien, pero ahí va y se tiene una especie ponderado. Pero se dan fábricas, permisos a fábricas por corrupción, lo que sea, y la contaminación se incrementa muchísimo, al triple, mucho más de lo esperado. Sabían que se iba a ir incrementando cada año la contaminación, pero da brincos de manera inesperada. Entonces, ese brinco, ese impacto, es atribuible al evento, que en este caso sería la autorización de fábricas donde ya no debería de haber, ¿no? Bueno, entonces, como comentábamos, un impacto es la diferencia entre el estado inicial y el estado final, obviamente sobre un periodo de tiempo, pero la mayoría de las veces, y es así lo que a veces ha causado polémica, como las contaminaciones de ríos por temas nucleares, de materiales, etcétera, en todo el mundo, o sea, esos impactos son artificiales, son del hombre sobre el medio ambiente, pero también en una entrevista al ingeniero Ángel Martín Loza Vargas, sí puede haber impactos ambientales naturales. Por ejemplo, si se quema un bosque, como en el Amazonas o en otros lados, en Oceanía se quema un bosque, muchas especies mueren y hay afectaciones, o sea, es el impacto ambiental sobre otro ecosistema, pero en este caso no fue el hombre. En el caso de un incendio forestal, la mayoría, los perseguidos, bueno, generalmente sí son atribuibles a empresas, actividades industriales irregulares. Y bueno, ya tenemos claro más o menos que hay activos y pasivos ambientales, que hay un impacto, que el impacto es la diferencia entre el estado inicial, que bueno, seguramente es atribuido al hombre. Hay muchas definiciones. Hay un autor, Fernández Vitora, que hace ya la clasificación en el 1995, pero hay varios, o sea, es una manera de describir. Cuando se hace un estudio de impacto ambiental, vamos a decir que se va a hacer una carretera, bueno, la superficie donde antes había monte y ahora va a haber una carretera, ya no va a captar agua, ¿sí entiendes? Ahí hay un impacto ya en la filtración de agua al subsuelo. Ese es permanente, entonces los impactos se van clasificando para describir el fenómeno. Aquí te voy a comentar algunas, por ejemplo, le llaman impacto negativo, se traduce en la pérdida de capital natural. Impacto positivo es raro, pero sí puede haber impactos positivos. Recordemos la definición, la diferencia entre un estado inicial y final, producto de una actividad que generalmente es del hombre. Si esto, en lugar de derivar en un daño, deriva en una cosa positiva hacia el medio ambiente, podría haber un impacto ambiental positivo. Notable, bueno, que tiene repercusiones ambientales en el medio ambiente. Puede haber impacto mínimo, puntual, simple, acumulativo, parcial, difuso. Tal vez no tenga mucho sentido que te los lea de uno por uno porque la misma palabra te da una idea. Por ejemplo, impacto difuso es aquel de gran extensión pero que es percibible. Indefinido, alteración indefinida en el templo o que da más de 10 años, ¿no? El de corto plazo, bueno, será temporal, que tras la obra, por ejemplo, hay impactos cuando se hace una carretera, lo que te decía, la filtración de agua es definitivo, ya no se recupera por la obra. Pero, por ejemplo, donde haya obras temporales, el ruido, por ejemplo, el impacto ambiental de un ruido en una obra es un impacto temporal porque cuando termine y se vayan y quede solo la carretera o el túnel en el monte, ya no va a estar el ruido de las máquinas. Entonces ese ruido sobre las poblaciones aledañas en el momento es un impacto, pero es temporal, ¿no? Y así los van clasificando, puede haber 10 o 15 clasificaciones, pero bueno, ese es solo un tema. Ahora vamos a pasar a la última parte. Ya vimos un poco sobre, bueno, la forma de clasificar los capitales en el mundo. Te repito, no es que sea una teoría o que alguien tenga la respuesta. Hay muchos autores. Hay quien sí divide el capital construido en otros temas y habla de 5 capitales, pero bueno, lo importante es dimensionar que hay diferentes, que hay uno que es el capital natural, que se relaciona con los demás, como en el caso de la madera de Indonesia, que dentro del capital natural hay activos, dentro de esos hay bienes y servicios, como te comenté, hay pasivos y también, bueno, hay impactos ambientales, la diferencia entre un estado inicial y final, y puede ser ocasionado por el hombre o por la naturaleza, y puede haber también hasta incluso positivos, y toda una clasificación.